Ya se inició el reconteo de votos en ciertas provincias, pero de forma parcial. La solicitud de la alianza Creo-Suma es sobre miles de actas que comprometen el resultado global, por lo que solicita la verificación voto a voto en audiencia nacional. Está con nosotros Medardo Oleas, integrante del Foro Cívico Cauce Democrático y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Cauce Democrático emitió un comunicado el 4 de abril en el que señala que antes de las votaciones del 2 de abril aparecieron evidencias de un fraude electoral para favorecer al candidato oficial. ¿Cuáles son esos elementos previos a la votación que vulneraron, según Cauce Democrático, las reglas electorales de la Constitución y el Código de la Democracia? Debemos entender que en un proceso democrático todos los participantes deben tener igualdad en la participación y en la promoción, en todos los aspectos que señala el Código de la Democracia, pero vimos que se usó y abusó los bienes y recursos del Estado a favor de un solo candidato y que todos los canales públicos y radios públicas dieron los espacios en exceso a uno solo de los candidatos, violando lo que dispone el artículo 204 del Código de la Democracia. Y todo esto es fraude porque no se puede hacer lo que no manda la ley, lo que está prohibido por la ley. Entonces, si ellos usaron y utilizaron todos los bienes y recursos del Estado sin control alguno, comenzaron a inaugurar una serie de obras, esto también se considera un fraude. Y eso es lo que nosotros reclamamos y pusimos en consideración de la ciudadanía. La alianza Creo-Suma invoca en su escrito ante el CNE el artículo 141 del Código de la Democracia, que ordena al Consejo Electoral disponer las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. ¿Es suficiente este mandato legal para el reconteo de todas las urnas con los fundamentos de hecho que presenta la alianza Creo-Suma? En el aspecto formal no se puede hacer un reconteo total, a menos que se justifique que existen determinadas actas que no coinciden con los datos preliminares que constan a lo mejor en las copias proporcionadas por los miembros de las juntas receptoras de voto a los delegados de los partidos, porque esto es un aspecto formal. Aquí se basa en el principio de la legalidad del proceso de escrutinio que realizan las juntas receptoras de voto, único lugar donde se hace el escrutinio de votos, porque de ahí en las juntas provinciales se hace el escrutinio de actas. Pero todo el derecho de impugnación, de verificación, para objetar o incluso después para apelar, tiene que estar fundamentado, sustentado, justificado, porque la ley exige eso. Si no existen pruebas, no se puede ordenar un conteo total, porque no está previsto en la ley, y aquí nos basamos en el principio de la legalidad del escrutinio inicial. Es decir, que si hay un reconteo amplio sobre miles de actas, como solicita Creo-Suma, que no cubra todo el universo, se podría realizar, pero solo en el escrutinio de las juntas provinciales que se está efectuando ahora. Bueno, el escrutinio ya no lo pueden hacer ahora las juntas provinciales, a menos que le haya ordenado el Consejo Nacional Electoral, porque deberíamos entender de que la segunda etapa del escrutinio de actas que realizan las juntas provinciales ya terminó. Por eso me llama la atención de que comiencen a verificar al margen de la ley todas estas cosas. Los procesos son formales. No es que a una junta provincial se le ocurre coger una urna, sacar los votos y comenzar a hacer un conteo. Si esto están haciendo al margen de la ley, porque ellos al notificar los resultados del escrutinio de las actas, terminó ahí su proceso, ya no pueden hacer absolutamente nada más. Y la última fase, que es del escrutinio nacional, donde el Consejo Nacional Electoral hace el escrutinio de todos los resultados de las provincias y de las circunscripciones en el exterior, es el único lugar que le queda ahora a la alianza Creo-Suma para presentar las objeciones o impugnaciones debidamente justificadas, que deben ser resueltas primero por Consejo Nacional Electoral y en segundo lugar, si hay apelación, por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, sobre la factibilidad de aceptar este pedido, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, indicó lo siguiente, veamos. Mire usted lo que ayer Alianza País dijo. Inmediatamente después de la intervención del señor Lasso y el señor Monge. Tenemos 1.795 actas inconsistentes, irregulares, sin firma. Eso dijo Lasso ayer. Bueno, el Movimiento País le toma la palabra, se adhiere y les dice, vamos a revisar voto a voto las 1.795 actas. Pero ¿cuál es la respuesta del señor Lasso?
Ayer en la noche lo veíamos en CNN y el señor Lasso dijo, no, yo no quiero solamente las 1.795, yo quiero todas las juntas. ¿Eso no posible entonces el reconteo total? Insisto, aquí estamos mezclando lo que es la política. ¿Qué hace el señor Patiño pronunciándose sobre actos que en derecho tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que cuando nosotros respetemos la ley, es decir, cumplamos estrictamente lo que está previsto en el Código de la Democracia, saldremos adelante, caso contrario no, porque este proceso lamentablemente se contaminó por la intervención política que, comenzando por el propio presidente del Consejo Nacional Electoral, al estar difundiendo resultados parciales no procesados legalmente, provocó la crisis que tenemos ahora. Yo creo que no deben intervenir ahora las personas que no son actores políticos directos o que no están facultados para intervenir en el proceso de escrutinio final ante el Consejo Nacional Electoral. La política ya no debe intervenir, sino solamente la parte legal. Tenemos que dar cumplimiento estricto a lo que está establecido en el Código de la Democracia, porque si entramos a este juego y todo el mundo piensa que se puede hacer lo que les da la gana, vamos a terminar muy mal. En un Estado de Derecho solo las leyes, solo las autoridades pueden pronunciarse al respecto. El fundamento fáctico de esta verificación total que solicita la alianza Creo Suma es que en el 4.7% de los votos se encuentra que el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass ganó con un porcentaje de 80.14% a 19.36%, cuando en el 95% de las actas el binomio Lasso Páez gana con el 50.25%, lo cual afecta al total, dando el triunfo final al binomio Moreno-Glass. Esta es razón suficiente legalmente para una verificación total, para insistir ante el Consejo Electoral o ante una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. No, ese tipo de reflexiones no caben, porque en el Ecuador la votación es muy dispersa. Mire usted que la votación, por ejemplo, en la Sierra Centro va a favor de un candidato. No sucede así en Guayaquil, en Los Ríos, en Manabí. Por eso sacar un muestrario nacional que nos permite identificar cómo votaron el elector a favor de un candidato es muy difícil. Y eso fue el éxito, el fracaso, por ejemplo, de que tuvo Participación Ciudadana, porque la forma como se hace el muestrario para sacar un resultado que refleje de manera global la votación nacional es lo más difícil. Entonces yo creo que ese tipo de reflexiones no caben, porque insisto, aquí echa la votación en las juntas receptoras de voto, el escrutinio en la junta receptora de voto, después del escrutinio de actas de las juntas provinciales, se tiene que demostrar documentadamente si hay inconsistencias, y solo procede el conteo de votos cuando no existe un acta o cuando el acta no está firmada por el presidente o el secretario, o son tan absurdamente inconsistentes los datos que obligan a un reconteo. Pero en este caso habría, digamos, una inconsistencia en el sentido de que justamente, como usted señala, hay una dispersión de los votos. Es decir, que ese 4.5% no solamente está en una determinada provincia o parroquia, sino que está disperso en todas las provincias del país. Es decir, que hay un comportamiento electoral uniforme 50-50 prácticamente, pero luego hay en un pequeño porcentaje de votos esta desproporción de 80 a 20, y ahí es que se produce entonces ese resultado final que nos revelaría la realidad, y por eso es que se pide la verificación. Así es, nuevamente están haciendo cálculos matemáticos en base de proyecciones, pero la ley es muy clara. Aquí si uno quiere impugnar tiene que justificar que en determinada junta no son consistentes la votación y los escrutinios están mal hechos, pero nuevamente la ley exige pruebas. Es muy formal nuestro procedimiento y tiene que respetarse eso. Lamentablemente no hay otra alternativa sino respetar lo que dice la ley. Medardo Oleas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias.